4 tipos de terrenos, o podríamos decir 4 tipos de corazones, donde la palabra de Dios es sembrada, pero de las 4, solo uno da buenos frutos. ¿Cuántos pueden decir amén? De los 4 terrenos que simbolizan o muestran el carácter del corazón del hombre, solo uno, diga usted, solo uno da buenos frutos. Y podamos entender por qué los otros corazones no dan fruto, y podamos ahí nosotros ir creciendo en la palabra del Señor. Voy a ir rápidamente al libro de Mateo 13, voy a leer 13:1, usted en la Biblia me sigue, los que tienen celular me siguen en el celular, y que Dios bendiga a todos aquellos que se conectan en las redes sociales también. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Permiso, voy a sacar la agüita de la jarana acá abajo. Y dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero en parte cayó en buena tierra, y dio fruto. Diga usted: y dio fruto. Porque en parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, al cual 60 y al cual 30 por 1. Nos vamos a saltar al 13:18, porque ahora viene la explicación de esta parábola, la cual en el momento los discípulos no la entendieron. Y le preguntaron, y dice: oíd pues vosotros la parábola ¿de quién? Del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, que es el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿cómo? Con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre los espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa, dice. 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, es el que entiende la palabra y da fruto, produce a 160 y a 30 por 1. Que Dios nos bendiga. ¿Cuántos pueden decir amén? Escúchenme bien. El sembrador es Jesús en sí, o los ministros que en el cual hoy día te enseñan la palabra. Ellos son los que están sembrando. En ese caso era Jesús, luego iban a ser sus discípulos. Hoy somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice: el que oye la palabra del reino y no la entiende, es el que no quiere entenderla. Escuche bien esto. La oye,
y no la entiende, son aquellas personas que no la quieren entender. Y usted me dirá, pastor, ¿por qué no quieren entender el mensaje? Simplemente porque ellos rechazan. Usted puede venir a este lugar, usted puede estar oyendo, pero a la vez su corazón está rechazando lo que puede estar oyendo en esta hora. Aquellos que son sembrados junto al camino son aquellos que rechazan la palabra, que son indiferentes a ella, que en realidad no les interesa. Solo vienen a este lugar por cumplir. ¿Alguien puede decir amén a eso? Solo vienen quizás por ver a alguien. Pero cuando la palabra de Dios está siendo dada, la están rechazando y son indiferentes. Ellos no permiten que la palabra de Dios pueda de una de otra manera lograr penetrar el corazón. No dejan que la palabra penetre, sino que ellos al contrario, su corazón lo cierran a la palabra de Dios. El problema es que cuando la palabra de Dios es sembrada en tu corazón y tú cierras el corazón, viene el diablo y te roba la palabra para que tú no creas en el Señor y tu alma no sea salva, dice. Alguien tiene que decir amén a eso. El que oye la palabra del reino y no la entiende, es el que no quiere entenderla. Es indiferente al mensaje del reino. Es indiferente. Está distraído. Está acá, pero su corazón está en otro lugar. Es indiferente. No le interesa recibirla. No le importa que su palabra del Señor venga a su corazón. Entra por un oído y sale por el otro. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Son los que la rechazan. La palabra no logra penetrar, y aunque la intención del sembrador era buena, Jesús dice que las aves que representan al maligno o al malo, que es al diablo, es enemigo del reino. Procura que de toda manera evitar que esa palabra penetre en tu corazón y que tú no puedas tener frutos. Entonces entienda, no solo venir a este lugar a ti te va a hacer una persona que dé frutos, porque usted viene pero su corazón no está acá. Usted viene pero su corazón ya está rechazando la palabra, no le interesa. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? La segunda clase de terreno son los pedregales. La primera es la que es junto al camino y vienen las aves y se llevan la semilla, que es el diablo quien te roba la palabra del corazón. La segunda son los pedregales. Este describe un suelo duro y donde solo la semilla cae por encimita. Estamos hablando de esos corazones que son superficiales nada más, que aparentan querer recibir o aparentan querer recibir algo del Señor, pero en realidad son solamente superficiales. Tienen poco interés también en la palabra de Dios. Alguien tiene que decir amén a eso. Entonces cuando la palabra de Dios es sembrada, sale el sol y esa palabra se seca rápidamente. ¿Qué quiere decir con eso? Que son aquellas personas que cuando oyen la palabra se gozan y dicen, estuvo bueno, me alegré, porque simplemente quieren recibir el beneficio de ella. No sé si me están entendiendo algo. Solo quieren recibir el beneficio de lo que la palabra de Dios te puede dar, pero cuando viene la demanda, es cuando entonces nosotros decimos no
No sé si alguien está entendiendo, porque la demanda de la palabra de Dios es negarse a uno mismo. Porque si la palabra de Dios te está diciendo que no debes fumar, entonces no debería fumar. Pero como yo soy superficial, solamente me gocé al beneficio de ella. Pero cuando me demanda no hacerlo, entonces digo no. Cuando la palabra me es demandada, porque la palabra de Dios es demandada, cada palabra que sale de este lugar, Dios te la va a demandar. A veces solo queremos los beneficios. A veces solo queremos que nos digan Dios te va a bendecir. Sí, Dios te va a bendecir. Dios te va a abrir los cielos. Dios te va a responder. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Pero también la palabra de Dios demanda de nuestras vidas una renuncia total. Alguien tiene que decir amén a eso. Es una renuncia total a todas las cosas de este mundo y a nuestra propia carne. Pero cuando viene la demanda, entonces se niegan a cumplirla. Entonces se gozaron, pero cuando viene la demanda de ella, entonces hasta ahí nomás. Estuvo buena la palabra, pero no es para mí. Cuando te dice no bebas más y la palabra dice no embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, entonces la palabra viene y te demanda no hacerlo. Pero muchas veces, por ser negligentes, superficiales, alguien tiene que decir amén a eso. Donde solo queremos recibir los beneficios y no queremos negarnos a sí mismos y tomar la cruz. Alguien tiene que decir amén a eso. Porque la palabra de Dios va a ser demandada y te va a producir aflicción o va a producir persecución. ¿A qué? A que tú la vivas. Ella te va a confrontarte. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Alguien está creyendo a la palabra de Jesús? Entonces cuando viene la persecución o la aflicción por causa de la palabra, tales personas no esperaban que el mundo los tratase como habían tratado a Jesús. La sorpresa viene cuando uno no presta atención a las demandas del evangelio o que escucha la presentación de un evangelio de oferta que le promete todo y no demanda nada. Tropieza. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Porque así como el evangelio te ofrece, también te demanda. A veces solo queremos irnos por la oferta, pero no por la demanda. Solo queremos irnos por lo bonito y lo bueno que es Dios para con nosotros, pero no la demanda de negarte a sí mismo. De cuando el Señor te dice, apártate de toda inmundicia. Cuando el Señor te dice, apártate del adulterio. Cuando Dios te dice, apártate de la fornicación. Cuando Dios dice, apártate del chisme. Cuando la palabra de Dios dice, apártate del pecado. Alguien tiene que decir amén. Tiene que responder a esa demanda. Pero cuando no la queremos, entonces la palabra de Dios queda infructífera. No, se acabaron los amenes, no. Esta palabra no era para nosotros, hermano. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces cuando viene la demanda tropiezan. Cuando la palabra de Dios nos enseña a cambiar nuestro lenguaje, que deberíamos dejar los insultos. Y cuando viene la demanda, entonces no queremos. ¿Y qué sucede? Tropezamos. Porque solo nos alegramos con la demanda, con la oferta. Pero cuando viene la demanda, hasta ahí nomás, pastor, gracias. Está bonito el evangelio, pero esto no es para mí. Cuando viene la demanda y te dice ese esposo al cual, o ese hombre con el cual estás, no es tu esposo, y te dice, cásate. Qué bonito, pastor, el evangelio, pero esto no es para mí. Cuando Dios te dice, te voy a bendecir, pero también te dice, deja de fumar.
Qué bonito el evangelio, me gozo, pastor, pero esto no es para mí. Entonces luego tropiezan. Porque la palabra de Dios te va a demandar a que tú la vivas. Y aunque tu carne se aflija. ¿Alguien puede decir amén a eso? No nos podemos quedar con ese evangelio de la oferta que solo promete y que no demanda nada. Porque ese evangelio lo único que va a hacer es que tú te quedes acá abajo. Cuando el Señor quiere salvarnos, ¿cuántos dicen amén a eso? A lo mejor yo sabía que esto no iba a causar furor, y ni aleluya, ni gloria a Dios. Y yo sabía que iban a salir eso. Amén. ¿Alguien puede decir amén a eso? Porque a la carne le gusta ese evangelio solo de oferta, pero cuando viene la demanda, entonces nosotros decimos no. Y esas son las que fueron sembradas sobre pedregales, porque cuando viene el sol y golpea sobre esa semilla, se seca. Es lo mismo cuando viene la demanda de la palabra de Dios, entonces nosotros tropezamos y no queremos volver y no queremos seguir adelante, porque hay cosas que nosotros no queremos vivir, hay cosas a las que no queremos renunciar, hay cosas que no queremos dejar de hacer. Alguien tiene que decir amén a eso, porque la carne le gusta las cosas del mundo y le gusta el pecado. Alguien tiene que decir amén. Pero cuando viene la demanda, ahí usted y yo tenemos que ser verdaderos cristianos, ponernos los pantalones como corresponde y decirle no al pecado. Están saliendo ese amén un poquito más fuerte, pero desanimado igual. Dios te va a bendecir. A ver, ¿qué cambia? Si a nosotros nos encanta la oferta. Toca a tu hermano y dile, ¿te gusta la oferta? No, y ahora con los tiempos, entonces uno busca pura oferta nomás. Así andamos en el evangelio muchas veces. Queremos solo la oferta, queremos lo bueno, lo bonito, pero no queremos la demanda. Alguien tiene que decir amén a eso. La tercera es la que cayó en los espinos. Describe un terreno lleno de maleza y espinos, espinosas. Normalmente la maleza y la hierba crecen más rápidamente que la buena planta y la ahogan. Impiden un desarrollo normal y la hacen infructífera. Tales personas reciben las palabras con las mejores intenciones, pero no le dan prioridad. Hola, ¿está acá? Tales personas reciben la palabra con la mejor intención, pero no le dan prioridad. Es aquella palabra que es sembrada entre los espinos. No permite que la palabra haga su obra de transformación en su vida. Por eso encontramos una iglesia no transformada y seguimos teniendo gente dentro de la iglesia que hay que estar evangelizándola una y otra vez para ver si le entregan su vida a Jesucristo. Cuando usted, estando en este lugar, usted debería estar ya en la etapa de ser transformado día tras día por medio de la palabra de Dios. Ya bajaron los amenes de nuevo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Tales personas reciben las palabras con las mejores intenciones, pero no le dan la prioridad. No dejan que ella gobierne nuestras vidas. No dejan que la palabra sea lo más importante en medio de ti. No le dan el lugar que le corresponde, porque preferimos darle lugar a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestra manera de vivir.
Le damos prioridad a los deseos de la carne. Le damos prioridad a nuestra mala forma de vivir. Pero no le damos prioridad a lo más importante, a la palabra de Dios que transforma la vida del hombre. Porque Dios quiere transformarnos. ¿Cuánto le creen al Señor? Dios quiere transformar nuestras vidas. La transformación es para que podamos semejarnos a Jesús. Y a la vez también te prepara para partir con Jesús. Ese es el plan de salvación. Es para irse con Jesús. Nada más que eso. ¿Cuánto lo creen? Pero el Señor te quiere transformar para que te parezcas a Él. En todo. La reciben con intención, con buenas intenciones, con las mejores, pero no le dan la prioridad. No permiten que la palabra haga su obra de transformación en su vida. Jesús menciona específicamente dos cosas que impiden el desarrollo de la palabra: las preocupaciones del mundo y el engaño de la riqueza. Distraído y dividido en sus prioridades, no producen fruto y defraudan la esperanza del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Por qué? Porque están preocupados de otras cosas. Y al no darle prioridad a qué cosa, a la palabra, un comentarista dice esto: los afanes del mundo, porque le da lugar a los afanes y a la riqueza, dice. Esa es la que fue sembrada entre espinos. Los afanes del mundo son apropiadamente comparados con las espinas, porque vinieron con el pecado y son fruto de la maldición. Son buenos en su lugar para llenar un vacío, pero deben estar bien armados, debe estar bien armado el hombre que tenga mucho que ver con ello. Se enredan, afligen, araña, y su fin es ser quemada. Los afanes del mundo son grandes obstáculos para tener provecho de la palabra de Dios. Los engañosos de la riqueza obra el mal. No se puede decir que nos engañamos a menos que depositemos nuestra confianza en ella. Entonces ahogamos la buena semilla. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Quiere decir que podemos oír la palabra, pero con los afanes y las preocupaciones de este mundo y las riquezas que traen todo mal, al final termina siendo infructífera la palabra del Señor. Más el Señor nos enseña a que aprendamos a confiar en Él, porque Él está con nosotros, porque Él nos ama, porque Él quiere que tú y yo podamos ser transformados, porque podamos ir a su imagen, que podamos ser una iglesia diferente, que muestre la gloria de Jesucristo en esta tierra. Alguien tiene que decir amén, alguien tiene que decir amén a eso. Entonces nosotros tenemos que ver qué tipo de terreno somos. La cuarta clase es la buena tierra. Describe el terreno blando, profundo y limpio que recibe la semilla. Está hablando de ese corazón que está dispuesto, de ese corazón que se abre, de ese corazón que es humilde, que es manso para poder recibir la palabra del Señor. Está hablando de un corazón que está dispuesto a que la palabra de Dios pueda dar frutos en su vida, aunque a lo mejor lo confronte, aunque a lo mejor lo acorrale, aunque a lo mejor te demande, aunque a lo mejor te aflija, pero la palabra del Señor siempre va a dar vida, la palabra del Señor siempre va a llevar fruto, porque tú y yo fuimos escogidos para dar fruto. Nuestro Señor Jesucristo dijo: por los frutos a ustedes los van a conocer. Alguien tiene que decir amén.
Y cuando hablamos de fruto, hablamos de los resultados que produce la palabra de Dios, los resultados que usted pueda llevar en el Evangelio, porque el Evangelio no es solo llevar una Biblia, el Evangelio no es solo venir a este lugar, el Evangelio es que tu vida sea transformada, el Evangelio es que te lleve resultados, el Evangelio es que usted lleve cambio, el Evangelio es que a lo mejor un día usted era un bebedor, pero usted un día no bebe ni una gota, o el Evangelio es que a lo mejor usted un día fue un drogadicto, hoy día es una persona intachable. Alguien tiene que decir amén a eso. El Evangelio es que a lo mejor antes era un mentiroso, pero hoy día usted anda en la verdad, porque tiene que ver con los frutos. Solo el corazón bueno, que está abierto y dispuesto, aquel que le interesa la palabra de Dios, dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hablamos de dar fruto, estamos hablando de gente transformada que está dando resultados. Es que la palabra de Dios está obrando en él. Quiere decir que es un corazón bueno, que está dispuesto a recibir el mensaje, aunque le duela la carne. Alguien tiene que decir amén, porque la palabra de Dios produce eso y produce incomodidad. La palabra de Dios siempre nos va a convencer de lo malo. La palabra de Dios al parecer es como un martillo que quiebra la piedra. La palabra de Dios como fuego que quema. La palabra de Dios es como una espada que penetra. Pero cuando produce, cuando puede penetrar el corazón, entonces esa va a producir buenos resultados. Va a producir cristianos transformados. Va a producir hombres y mujeres de Dios. Va a producir gente que está transformada a la imagen de Jesucristo. Va a producir gente que lleva fruto, sea el 30, sea el 60, sea el 100% por uno. Pero yo sé que la palabra de Dios cambia al hombre. Yo sé que la palabra de Dios transforma nuestras vidas. Alguien tiene que decir amén a eso. Solo la palabra de Dios, cuando penetra la buena tierra, puede crecer y puede dar buenos frutos. Puede dar una buena producción. Alguien puede decir amén a eso. Es aquel que está dispuesto a recibirla, a entenderla, a retenerla. Porque la palabra de Dios hay que entenderla. Y para que se entienda solo hay que tener una buena disposición, con un corazón abierto. Una vez que la entienda, yo tengo que retenerla. No sé si alguien está acá. La palabra de Dios se retiene en el corazón, aunque venga la persecución, aunque te demande, uno tiene que retenerla y dar los frutos que la palabra de Dios quiere dar. La palabra de Dios se entiende. La palabra de Dios se retiene. Entonces va a producir buenos frutos. Vamos a tener cristianos realmente transformados. Gente que realmente honra a Jesús a donde uno vive. Que realmente la gente pueda ver que el Dios al cual usted viene cada domingo a este lugar pueda estar haciendo la obra y pueda verlos cambiados, pueda verlos diferentes, pueda ver gente transformada con corazones sanos, familias restauradas, porque es lo que Dios quiere hacer, es restaurarle el corazón al hombre, es restaurarle la vida a la mujer. Alguien tiene que decir amén a eso. Lo que distingue el buen terreno fue la fructificación. Son los frutos. Cuando yo veo a alguien que está dando fruto porque está siendo transformada, porque le veo la vida cambiada, yo puedo decir, ese es un buen terreno. Ese es un buen terreno. ¿Cuántos dicen amén?
Porque lo que distingue de buen terreno es la fructificación. Por eso se distinguen los cristianos verdaderos de los hipócritas. Santos, se acabaron los amén. Por esto se distinguen los cristianos verdaderos de los hipócritas. Cristo no dice que la buena tierra no tenga piedras y espinas, sino que nada pueda impedir que dé fruto. Todos no son iguales. Debemos apuntar a más alto para dar más fruto. El sentido del oído no puede ser mejor usado para oír la palabra de Dios. Y mirémonos a nosotros para que sepamos qué clase de oyentes somos. ¿Qué clase de oyentes somos? ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Qué clase de oyentes son? De los que estamos dando fruto. De esos que son verdaderos cristianos. Porque un verdadero cristiano no te identifica porque traes una Biblia, porque vienes a este lugar. Un verdadero cristiano se identifica por su conducta de vida, que está dando fruto en su hogar, está dando fruto junto a su esposa, junto a su esposo. Un verdadero cristiano se identifica porque está dando fruto en medio con los padres y se está sujetando y obedeciendo. De otra manera, no es un buen cristiano, solo es un hipócrita, dice. Solo se está engañando, solo está mintiendo y se está engañando solo a sí mismo porque Dios lo sabe todo. Alguien tiene que decir amén a eso. Los cristianos tenemos que distinguirnos por ser verdaderos cristianos, por ser verdaderos hijos de Dios, que estamos dando frutos de transformación, que realmente la gente hoy día en el vecindario se está dando cuenta que somos diferentes. En nuestro hogar la gente se da cuenta que algo está sucediendo en nosotros, que no solo te cambió el semblante, porque cuando uno recibe a Jesús el semblante cambia, viene una alegría, pero ahora la conducta es diferente. Te estás comportando bien con tu esposa, te estás comportando bien con tu esposo, te estás comportando bien con tus hijos. Los hijos se están comportando bien en su casa, los hijos se comportan bien en el colegio. Alguien tiene que decir amén a eso. Los hijos son respetuosos, los hijos obedecen. Alguien tiene que decir amén. Los líderes están dando testimonio, los líderes son ejemplos, no solo en la iglesia, sino en su casa. Alguien tiene que decir amén, porque el evangelio es de demanda, el evangelio es de renuncia, el evangelio es de transformación, el evangelio es de cambio. Y la gente del mundo está aburrido de ver gente hipócrita. La gente del mundo realmente quiere ver a un cristiano de verdad, quiere ver gente que dé frutos tanto al 30 como al 60 o al 100%. ¿Qué tipo de oyentes somos? ¿Qué tipo de terreno somos? Solo seremos distinguidos por aquellos que están dando fruto. La gente se dará cuenta que eres un buen cristiano. ¿Alguien puede decir amén? Que eres un buen cristiano, no solo aquí adentro, sino en lo más importante, allá afuera, a donde se ven los verdaderos cristianos, los que dan frutos. Aunque el mundo ande al revés, aunque el mundo haga y deshaga, allá ellos. Porque yo no estoy para agradar a la gente del mundo.
porque fuimos escogidos para agradar al Dios Todopoderoso, quien envió a su Hijo a morir por nosotros los pecadores, y hemos creído en Cristo Jesús, que Él es nuestro Salvador y que en Él tenemos la vida eterna y que solo por Él hoy día somos salvos. Por lo tanto, no estamos para agradar a la gente del mundo e ir detrás de la corriente de este mundo haciendo lo que ellos hacen, sino que estamos para agradar a nuestro Dios, dando frutos al 100%. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un verdadero cristiano. No solo aquel que se llama o se dice ser cristiano, no solo aquel que porta una Biblia, o no solo aquel que viene un solo día a este lugar. Un verdadero cristiano es el que está dando fruto allá afuera, en el mundo donde la corriente es contraria. La corriente es contraria y nosotros vamos contra la corriente y no nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, porque la gente que se ha dejado llevar por la corriente de este mundo hoy día se apartó de Dios y hoy día viven como cualquier persona de este mundo. Usted no es del mundo, usted apártese del mundo, dice la palabra de Dios, porque el que hace amistad con el mundo es enemigo de Dios. ¿Y cómo sé que estoy haciendo amistad con el mundo? Es porque hago lo que ellos hacen, porque hablo como ellos hablan, porque vivo como ellos viven. Pero cuando yo tengo amistad con el Dios verdadero, entonces estoy dando fruto, estoy permitiendo que la palabra de Dios venga a mi corazón y me transforme y dé fruto al 100%. ¿Qué tipo de gente, qué tipo de cristiano, qué tipo de terreno somos? ¿De los que damos fruto o los que somos infructíferos? Que te puedan identificar como un verdadero cristiano, aunque hable mal de ti, aunque te persigan. Porque eso produce un verdadero cristiano, produce envidia, produce celo, produce persecución, pero es Dios quien está contigo y tarde o temprano te levantará la cabeza y te sacará en victoria en medio de la gente que hoy día a lo mejor piensa y quiere que tú andes como ellos andan. El verdadero cristiano, el que da fruto al 100%, aquella gente que no ha conocido a Dios, va a ver a Dios en ti. Va a ver a Dios en ti y te va a preguntar cómo lo hiciste, cómo cambió tu vida, cómo cambió tu casa. Es que me convertí en buena tierra, es que estoy dando fruto. Entonces ellos querrán conocer, porque el mejor evangelista, el mejor predicador, no es aquel que predica con sus palabras, sino aquel que predica con sus hechos. El que predica con su conducta. Alguien tiene que decir amén a eso. Tenemos que preguntarnos qué tipo de oyentes son. Porque son 3 tierras que no dan fruto. 3 terrenos, 3 oyentes diferentes que no dan fruto. Pero hay uno solo que da buenos frutos, porque es buena tierra. Porque simplemente está dispuesto a que la palabra de Dios lo transforme. Porque se humilla en aceptar la verdad aunque le molesta. Esos darán fruto. Póngase en pie. ¿Y sabes por qué te predico esto? Porque yo tuve un sueño y también lo tuvo la pastora. Y uno del sueño es que yo ya estaba por predicar. No acá, pero lo voy a relacionar. Y estaba a punto de predicar, y en eso que iba a predicar se levanta alguien con una pistola. Y empieza como a robarle a la gente y interrumpe lo más importante del culto, que era la palabra.
Y la pastora después tiene un mismo sueño, que también estaba en otro lugar y que también venían y le robaban. Y la pastora los confrontaba y le decía: devuélveme lo más importante, que es la palabra de Dios que está ahí, es la Biblia. Y la Biblia era la Biblia mía la que le devolvían. Alguien tiene que decir amén. ¿Sabe que tengo que decirte? Que hay gente que no está haciendo buena tierra y el diablo le está robando la palabra del corazón. Alguien tiene que decir amén a eso. El diablo le está robando la palabra del corazón. El diablo lo está asaltando, porque el diablo vino a matar, hurtar. Alguien tiene que decir amén a eso. Él vino a robar. Y Él es el único que te puede robar la palabra del corazón. No hay otro quien te pueda robar la palabra del corazón sino el mismo diablo. Entonces uno tiene que estar apercibido y no dejar que el diablo nos robe la palabra, porque la palabra es vida, la palabra da fruto, la palabra nos va a llevar al cielo. Cierra tus ojos, levanta tus manos y reflexiona en esta tarde. ¿Qué tipo de oyente soy? Soy de esos oyentes despreocupados, livianos, de esos oyentes indolentes. ¿Qué tipo de oyentes soy? De esos superficiales, de esos que solo se goza con la oferta pero no le interesa la demanda, de aquellos que solo se distraen, que están acá pero su corazón está en otro lado y no le interesa escuchar la palabra de Dios, porque ahí cuando el diablo viene y te roba, ahí cuando te asalta y te roba lo más precioso, te roba el tesoro más preciado que es la palabra de Dios. Dios busca gente que le interese oír la palabra de Dios. Dios busca gente que realmente le interese oír el mensaje, que realmente lo quiera atesorar, que lo quiera retener, lo quiera guardar, que quiera dar fruto, porque eso dará fruto.